buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a esta quinta edición de nuestro programa Crónicas, Personajes y Memorias de las Californias. Me da muchísimo gusto el poder transmitir esta tarde con ustedes este nuevo programa dedicado a un gran personaje emblemático, y la verdad es que tenemos una serie de información y eventos que les queremos transmitir a ustedes esta tarde para poder compartir el programa que ha sido elegido para el día de hoy. Hago la reflexión que no cabe duda que en la vida hay momentos más brillantes que otros, y el día de hoy es uno de ellos. En esta ocasión tenemos con nosotros un gran amigo de las Californias y nieto de nuestro personaje emblemático que vamos a platicar el día de hoy, el ingeniero Jorge Roland Constantin. Bienvenido, ingeniero. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Él nos va a platicar del devenir de ese gran personaje de la historia nacional, el ingeniero Modesto Roland Mejía. Platicaremos sobre la trayectoria de un gran personaje olvidado del siglo XIX y con un impacto en su desarrollo profesional y público a nivel nacional, denominado el apóstol del progreso, un gran constructor, inventor, pensador y político. Bienvenido, ingeniero. Muchísimas gracias por la invitación. Esta es su casa. Estoy a sus órdenes, muchísimas gracias. Platíquenos, ¿quién es Modesto Roland? Bueno, habría que iniciar por comentar que nació en esta tierra, precisamente el mes de junio, el 15 de junio del año de 1881. Fue el 11º hijo del matrimonio que formaron Juan Francisco Roland Pars y María del Jesús Mejía Altamirano. Se casaron precisamente el 28 de agosto del año de 1855. Tuvieron 11 hijos y Modesto era el menor de los 11. Excelente. Entonces, de ahí empieza la historia en ese momento cuando él nace. Posteriormente, Modesto Roland lo llevó porque Juan Francisco fue contratado por la muy conocida en Baja California, cuando menos, minera del Boleo, que empezó a trabajar en los 1886 para explotar las minas de Santa Rosalía. Entonces él fue contratado, el padre fue contratado, y dos de sus hermanas, la hermana mayor Artemisa fue contratada para ser la directora de la escuela que el Boleo instaló para la educación de los hijos de los trabajadores. Entonces ella fue la directora y su hermana también fue para allá, y el padre se llevó a Modesto, que era el menor, para que ahí empezara su educación precisamente en la sombra de la hermana. Y hay testimonios que he obtenido en los archivos de aquí de Querétaro, me han llegado los historiadores sudcalifornianos, sobre sus calificaciones en 1888. En el 90 hay un reporte de que él y la hermana de Artemisa, se me fue su nombre, Adela, se regresaron, ya no siguieron ahí en 1890, entonces se regresó a La Paz. Y sabemos que su hermana Ana María abrió una escuela también aquí en esos años, aquí en La Paz. Entonces él regresó a La Paz y aquí concluyó sus estudios. Finalmente de aquí, la vocación de esta familia Mejía es muy interesante y se va a encontrar en archivos de la historia cómo la familia Mejía era una familia de educadoras. De hecho, de las hijas de María de Jesús Mejía, 4 de ellas fueron maestras. Claro. Entonces tenían esa vocación. Entonces la vocación natural para Modesto era estudiar la carrera de maestro, y para ello se dirigió al estado de Sinaloa, a la ciudad de Culiacán, al Colegio Rosales. Ahí empezó sus estudios, que terminó en el año de 1900, graduándose como maestro de instrucción primaria. Y él me dijo en varias ocasiones, de hecho tengo una carta de él que me dirigió, donde me decía que su primera herramienta para luchar en la vida era ser maestro. De ahí, con ese conocimiento, regresó a ver a su familia y se embarcó a Manzanillo, y de ahí por tren a la Ciudad de México, donde me platicó
pensó en ser médico, pero le explicaron que la carrera de médico era mucho, ¿no? Era 6 años, dijo, no, es mucho tiempo, yo traigo prisa, y dijo. Sí. Entonces fue a la Escuela Nacional de Ingenieros y ahí encontró su verdadera vocación, porque la carrera se hacía en 4, y asómbrense, él la hizo en 3, mientras trabajaba para mantenerse, porque no tenía ni un amigo, ni un conocido, nadie en la Ciudad de México. Todo lo hizo por su propio esfuerzo. Excelente. Entonces, así empezamos a ver la vida de Modesto Roldán. Creo que ahí llegamos al momento que termina la carrera en 1905 y curiosamente no se recibe hasta 1909 porque inmediatamente se puso a trabajar en ingeniería. Excelente. Hay una parte de una serie de publicaciones en las que me llama mucho la atención. El libro escrito por el gobernador de Baja California, el mejor gobernador de Baja California, que es Milton Castellanos Everardo. Él hace una reflexión en torno al ingeniero Modesto Roldán de una manera sorprendente. El licenciado Milton Castellanos Everardo, él era oriundo de Chiapas. Sí. Y en sus memorias que tiene del Grijalva al Colorado, menciona muchas facetas de su vida profesional, pero hay un libro en especial que se llama Estampas. Y la verdad es que me llamó mucho la atención porque yo también hago esta reflexión con el público que nos acompaña y que gentilmente nos escucha y nos ve en el programa de Crónicas. Y dice, estoy segura, dice el gobernador, que si preguntaran a 100 sudcalifornianos quién fue Modesto Roldán, 99 de ellos contestarían no saberlo. Y creo que si la pregunta se formula a 1000, el porcentaje de desconocimiento obviamente aumentaríamos. Si agregamos a la pregunta que se trata de un personaje que participó en el movimiento revolucionario de 1910 desde sus orígenes y sirvió muy eficazmente al apóstol Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, a Plutarco Elías Calles, a Álvaro Obregón, a Lázaro Cárdenas del Río y a todos los que le sucedieron, y que además nació en Baja California Sur, seguramente a su falta de conocimiento se agregaría el asombro. ¿Cómo la ve? Absolutamente. La verdad, déjeme hacer una pequeña reflexión. Yo estuve aquí y quiero retroceder en el tiempo. Cuando para mí de niño, la figura de don Modesto era el patriarca de la familia. Y para mí era una persona al que yo admiraba. De hecho, por ahí conservo, gracias, le comentaba que mi madre era bibliotecaria, mi anuario de la primaria. Y en el anuario de la primaria, todo el mundo de los que nos graduábamos de la primaria decíamos de qué queríamos ser de grandes. Y el mío es, quiero ser ingeniero civil como mi abuelo. O sea, ya traía esa perspectiva. Claro. Pasado el tiempo, decidí al concluir la carrera de ingeniero civil, que decidí tomar la carrera precisamente siguiendo los pasos de él. Cuando terminé la carrera, para la tesis, para poder recibir la titulación, escogí un tema que a él le hubiera gustado. Él fue muchos años director de los Puertos Libres Mexicanos. Así es. Y además le tenía un cariño muy particular, muy intenso a su tierra natal. Entonces escogí para mi tesis profesional precisamente el territorio sur de la Baja California. Perfecto. Que en acotar debía ser la California, porque este es el lugar original de las Californias, ¿okay? Y no la Baja, como dicen los gringos. Entonces, aquí en California, yo llegué en enero y febrero de 1963 para hacer acopio de información para mi tesis profesional en la planeación de puertos del territorio, que fue mi tesis. Asombrosamente en aquel entonces, contrario a lo que dice, bueno, más bien años antes de lo que escribió el licenciado Milton Castellanos, todas las oficinas que yo acudía del gobierno federal, estatal o municipal, la gente al escuchar mi nombre inmediatamente me preguntaban por él, porque además
llevo el nombre de mi padre Jorge y el nombre Sí. de mi abuelo Modesto. Yo soy Jorge Modesto. Excelente. Entonces tengo ambos nombres. Entonces, evidentemente en aquel tiempo la gente sí sabía, Sí. más la memoria colectiva es muy corta. Claro. Entonces se ha olvidado a este gran personaje sudcaliforniano que tanto aportó para su país y que tanto trabajó y luchó por México. Y quiero agregar, ya que tocó el tema de Milton Castellanos, que fue leyendo precisamente ese libro de estampas que comenta de él, donde al final concluye y dice que la vida de Modesto Roland debe ser un reto para historiadores Así es. y novelistas. Y yo me dije a mí mismo, pues no soy ni una cosa ni la otra, pero es un reto que Milton Castellanos me está lanzando a mí. Y lo adopté como algo que yo tenía que hacer. Es interesante esa faceta y viene al comentario ahorita porque el gobernador Milton Castellanos Everardo lo conoce, curiosamente, el chiapaneco, y lo conoce al ingeniero Modesto Roland porque el presidente lo nombra presidente de la Comisión del Río Suchiate. Y obviamente como chiapaneco al gobernador le interesaban todos los problemas que se derivaran pues obviamente de su tierra. Pero qué coincidencia, ¿no? Que Milton Castellanos asume la gobernatura de Baja California y lo conoce también dentro de las funciones como legislador, ¿no? En el que lo nombran también como presidente de la comisión para realizar un estudio diagnóstico en el estado de Baja California para ver qué vocaciones tenían y también saber cómo el gobernador, que era militar, Esteban Cantú, estaba ejerciendo sus recursos y si los estaba invirtiendo de manera correctamente. Viene a formar parte extraordinariamente la figura del ingeniero Roland en torno al quehacer del por qué él es sudcaliforniano y cómo le impacta al gobernador Milton Castellanos Everardo esta faceta, ¿no? Entrando al terreno, obviamente estamos en el de Milton Castellanos. Sí llama la atención cómo él dice que lo descubrió por primera ocasión en eso, cuando fue nombrado presidente de la Comisión de Desarrollo del Suchiate. Y fue un proyecto muy interesante, muy completo. Desafortunadamente muchísimas cosas en nuestro país se quedan en el tintero. Pero después se entera en la reedición del estudio que hizo en 1919, comisionado por la Secretaría de Hacienda, que encabezaba Salvador Alvarado. Viaja él a Baja California Norte a hacer un estudio de la situación que prevalecía tanto en la económica cuanto hay. Hizo una serie de reflexiones que son verdaderamente asombrosas y desafortunadamente desaprovechadas. Propuso, entre otras cosas, algo absolutamente novedoso que todavía algunas gentes se acuerdan. Él propuso que Mexicali se convirtiera en un puerto de mar. ¿Por qué? Junto a Mexicali hay un lugar que se llama la Laguna Salada, Sí. que está 8 metros abajo del nivel del mar. mar. En 1919 el río Colorado desembocaba, la cantidad de agua que venía de Estados Unidos, desembocaba al mar, se iban al mar. Y hay un ramal que se llama el Canal Harding, un ramal que quería aprovechar y de ahí hacer un canal y dirigirlo a la Laguna Salada y otro canal para dirigirlo al mar. Hubiera cambiado no solo la fisonomía, el clima y la economía de aquello. Desafortunadamente, como tantos proyectos grandiosos, que él era un hombre que pensaba en grande, no se dio. Entonces le asombró cuando él tuvo en sus manos esta reedición de ese estudio que él hizo en 1919 y le asombró. Y luego se enteró que había construido la plaza más grande de toros del mundo, que es la Plaza México. Entonces no salía de su asombro. Pero bueno, esto es para mí uno de los inspiradores del proyecto de hacer y estudiar la vida de mi abuelo Modesto Roland. Sí, lo comenta y cito: qué lamentable que hayamos ignorado durante todo este tiempo la historia del ingeniero Modesto Roland, citaba el gobernador. Que sepamos que solo fue hijo de un carpintero francés que llegó al puerto de La Paz a mediados del siglo XIX y que este francés haya contraído matrimonio con una mujer sudcaliforniana mexicana. Y no sepamos, por no existir evidencias definitivas para reconstruir a la familia Roland,
sino que únicamente Modesto nació en La Paz en 1981 y que por alguna ocasión escribió la siguiente frase siendo como es. Decía, el ingeniero decía: la Baja California es mi tierra natal para acreditar su origen. El folleto que escribió Roland entre 1916 y 1917 lo describe como un hombre fuera de serie. Sus ideas sobre los problemas de Baja California lo señalan como un mexicano preocupado por la supervivencia de este territorio como parte integrante de la patria. Y pareciera, decía el gobernador, exagerada la pretensión de construir un canal que separe la península de la Baja California de los Estados Unidos. Fíjense nada más, convirtiéndola en una isla, tal y como lo consideraron que eran los primeros españoles que la descubrieron. Pero si recordamos la construcción del canal de Beijing, abierto en el siglo V a.C. con una longitud de 1800 kilómetros, la idea de Roland no puede señalarse como una locura, sino la desesperación ante un imperialismo que siempre toca a nuestra puerta, pues la ambición que tienen ellos no tiene límite, ¿no? Interesante como fue un constructor independiente. Platíquenos. Bueno, nada más contribuyendo a ese documento lo escribió, la publicación fue en el 17, sin embargo hay referencias de él desde el 16, 1916, un opúsculo que le escribió a Venustiano Carranza, 2 años antes de que él proponía al final que había que nombrar una comisión científica que hiciera las cosas rápido, no las que se extendían 2 o 3 años. Él quería que se hiciera en meses como la hizo, porque él vino en agosto, septiembre y en diciembre entregó su informe a la Secretaría de Hacienda. Pero y propuso varias cosas. A él le preocupaba mucho porque decía el 90% de los pobladores del valle del sistema de riego de ahí del río Colorado en la zona de Mexicali eran extranjeros, entre italianos, chinos, japoneses y cuanto hay, y había muy poco sentimiento mexicano y le preocupaba eso intensamente. Pero bueno, muchas de las cosas que a él le inquietaban de descubrir en esa forma. Y fue muy interesante lo que él propuso, porque muchas de las propuestas fueron usadas después por el gobierno federal para retomar de Cantú el norte de la península, que estaba pues casi. Cantú fue un tiempo porfirista, luego fue huertista, luego fue convencionista y distante siempre del constitucionalismo. Entonces, la idea era retomarlo para el gobierno central, que era el constitucionalismo, que fue el que triunfó. Entonces fue una labor que él hizo y fue muy importante. Todas las propuestas que él hizo de cómo se logró. Y hablaba de la parte económica también, que fueron tomadas en cuenta después, años después. O sea, las ideas de él, lo interesante es cómo siembra ideas que se han descubierto 30 y 50 años después, que son actuales. Por decir algo, la construcción del ferrocarril, fue director de vías férreas. Así es. Y fue el que inició el ferrocarril que conecta la península de Yucatán con el resto de la República, y fue el iniciador de ferrocarriles también en la Baja California Norte para conectar esta San Luis Río Colorado con Mexicali. Así es. O sea, son de las cosas que él hacía, siempre estaba buscando hacia adelante, buscando el bien y el mexicanizar estas aisladas penínsulas mexicanas que se veían tan desprotegidas y ambicionadas sobre todo por los americanos. Así es. Fue también secretario del Club Progresista Californiano, ¿verdad? Así es. Que visitan al presidente Madero, director de la Comisión para el Impulso del Cemento Armado, carrancista. Platíquenos. Así es. Bueno, él cuando salió el general Porfirio Díaz de la presidencia, quedó el licenciado, permítame, se me fue ahorita, se me fue su nombre, de presidente interino, antes de que entrara León de la Barra. León de la Barra fue presidente interino y lo fueron a visitar, fue el primero que visitaron. Y es mucho más puntual el reporte de la visita a León de la Barra que con Madero. A León de la Barra le pidieron específicamente que separara el mando militar
de la parte política, pidiéndole que fuera un hijo de esta tierra, lo cual obviamente pasaron muchos años para que se lograra, claro. Pero se lo pidieron a él específicamente. Madero, cuando lo visitaron, las propuestas son un poco más vagas y desafortunadamente Madero mismo les expresa que tiene muchos otros problemas que resolver, pues estaba tratando de controlar el país que se le salía de las manos, como finalmente acabaron con muchos levantamientos y cuanto hay. Pero fue fundador de muchas instituciones. Claro. En tiempos de Madero también se habló de que los extranjeros iban a invadir México y entonces él estuvo también en una organización patriótica mexicana donde empezaron a ver la logística para defender el país. Claro. Y otra serie de acciones, siempre buscaba agrupaciones. Bueno, me encontré cosas, también fue masón, y fue masón de primer grado, mientras en el mismo grupo masón aparece Pascual Ortiz Rubio como segundo grado. Ah, mira. O sea, gente que fue después. Entonces, esto explica mucho de las conexiones claro. que él tenía, que logró a través de sí mismo, de gentes que fueron determinantes en el futuro del país. Claro. Y viene su primera obra trascendental, construye el Estadio Jalapa, ¿no? Desde luego. Bien, fueron varias obras. O sea, la realidad hay que empezar, en lo que es constructor, había que empezar con el acueducto. El acueducto de México. De México a Xochimilco. El encargado de la obra, que tenía unas 40 gentes, entre ellos los 3 hermanos Urquidi, él empezó como calculista. Entonces enseñó a ser calculista, luego fue auxiliar de residente en la cimentación de los tanques de Dolores y luego residente en la cimentación de la Casa de Bombas de la Condesa, que es un edificio hermosísimo que ahora es la Casa de la Cultura de Tlalpan. Sí. Y luego fue residente del último tramo del acueducto y de un vertedor. Entonces ahí se enseñó y él entonces decidió que era importante la enseñanza del concreto como una herramienta que necesitaban conocer los ingenieros. Claro. Entonces pidió permiso para dar la clase de concreto, que se la entregaron. La primera clase de concreto en la República la dio un sudcaliforniano y la dio él. De ahí, por eso lo invitaron a formar una comisión para la divulgación, que lo mencioné hace rato, del concreto. Y a mí me llama la atención la carta que encontramos en los archivos, porque va a ver a Manuel Urquidi, que era el subsecretario con Madero, para preguntarle quién más está en la comisión conmigo. Y lo recibe el secretario de Manuel Urquidi, que era el subsecretario, y le dice, pues aquí tiene un cheque. Le dije, espérame tantito. No quiero cobrar, le dijo. Pues, ¿no? pero ¿cómo que un cheque si yo no quiero? A ver, Manuel, dígame. Y le dejó una carta escrita, que es el testimonio, a mano. Difícil de entender, porque tiene una letra casi de doctor, difícil de entender. Dígame, ¿cómo le hago? No quiero, no puedo. Cuando yo le propuse la creación, nunca me imaginé que me iban a pagar, no lo puedo aceptar, dígame cómo le hago, pero quiero estar en la comisión, etcétera. O sea, muestra la mentalidad de visionarios, de realmente gente transparente pensando en México. Así es. Pasaron los años y de ahí hubo otras obras. Cuando estuvo en Yucatán, me he encontrado muchas cosas sacadas de los archivos, donde él, Salvador Alvarado lo nombra gerente de la Comisión del Petróleo, porque además lo había comisionado Carranza para explorar el petróleo. Entonces conocía del petróleo, era un enciclopedista este hombre. Entonces Salvador Alvarado lo nombra y entonces deciden construir unos muelles de concreto y una terminal de petróleo. ¿Qué problema había en Yucatán en aquel entonces? En Yucatán había más de 20,000 hombres que hacía falta mano de obra, cortando leña que se quemaba para las máquinas de vapor que movía el equipo desfibrilador del Enequén en las haciendas. Y se convirtió Yucatán en aquel entonces probablemente el lugar más rico de la República, porque el Enequén, Salvador Alvarado, lo multiplicó el valor por 5 y se le venían encima los gringos por el valor, lo que esto significó, y logró él con los hacenderos que les pagaran mejor a los trabajadores, que crearan escuelas. Fue la labor increíble. Salvador Alvarado, yo creo que es de los revolucionarios olvidados, que no se le ha dado el lugar que realmente merece, como una de las gentes más geniales. Después de eso, me encontré con que cada vez que llegaba a Yucatán, oiga, que vino el ingeniero Roland, ya está aquí, porque él lo mandó, cuando detuvo el reparto que él inició ahí en Yucatán, se fue a Nueva York
y venía a ver cosas y le decían, acaba de llegar el ingeniero Roldán, preséntenle por favor los planos de la terminal de ferrocarriles en Mérida para que los revise y nos diga qué tenemos que hacer. O sea, era reconocido. Pasó el tiempo. Curiosamente, hay que acotar, sus amigos de toda su vida fueron Salvador Alvarado, Heriberto Jara y Francisco Mujica. Eran sus amigos, se reunían constantemente y siempre lo buscaban a él para resolver sus problemas técnicos. Entonces, estando él en Yucatán, el que tomó el mando de las tropas al frente de Alvarado era el general Jara, Ayata I, que era parte del equipo. Cuando Jara es nombrado gobernador de Veracruz, y llegamos al tema que me preguntaba la última, cuando Jara llega a ser gobernador de Veracruz, le habla a Modesto Roldán, le dijo, quiero que me hagas una ciudad universitaria, un centro de estudios, quiero hacer de Jalapa una ciudad universitaria. Y se convirtió realmente en la Atenea de Veracruz, sí, el centro educativo más importante de Veracruz y el occidente el oriente de México, perdón. Entonces, como primer paso le encarga la construcción de un estadio. Ahora, la construcción del estadio es probablemente una de las obras más asombrosas. Tuve la oportunidad hace ya unos 7 u 8 años de estar en un programa de Jorge Saldaña, que se llama Desayunando con Saldaña, ahí en Jalapa. Y les comenté a los que estaban ahí, él lo encabezaba, Jorge Saldaña, dice, es que la obra del Estadio Jalapa se hizo en 2 meses, 17 días. Increíblemente rápido. 2 meses, 17 días. A ver, ¿cómo es posible? Ahora improvisamos todo. O sea, desafortunadamente los políticos, y no quiero hablar mal de ninguno, pero sí en general, y no solo los políticos, los privados también, no nos acostumbramos en México a hacer proyectos verdaderos. Y por ahí de repente me dicen, oye, ¿qué un proyecto ejecutivo? No seas mentiroso. En México nadie hace proyectos ejecutivos. ¿Qué sucedió? Él fue contratado por Jara seguramente en diciembre del 24, cuando tomó posesión Calles y Jara. Y entonces contrató a Roldán y dijo, constrúyeme el estadio. Entonces empezó a planearlo. Hizo el proyecto, lo calculó la cantidad de varillas, la cantidad de madera, la cantidad de grava, la cantidad de trabajadores, todo. Y empezaron el 28 de junio y terminaron el 14 de septiembre. Excelente. 2 meses, 17 días. Todavía el día de hoy el Estadio Jalapa es probablemente, a mi gusto cuando menos, y seguramente de los jalapeños, pues cuando menos no sé si es el mejor, pero el más bello de la República. Son 35 columnas que sostienen un arco de círculo de 3.100 metros cuadrados. Perdón, me extendí. No, excelente, excelente. Y posteriormente viene la construcción de la Plaza Monumental. Así es. Interesantemente, esa es otra parte interesante y siempre se va enlazando la historia. Él fue el primero que dio un nombramiento a Carrillo Puerto. Cuando regresó Carrillo de ser zapatista, regresa a Yucatán y muchos constitucionalistas lo veían como enemigo. Salvador Alvarado consintió y Modesto Roldán le dio el primer nombramiento como el comisionado agrario de Motul, que él era originario de Motul. Entonces, ahí conoció, y él, cuando Carrillo Puerto fue gobernador, su secretario particular era Neguib Simón, un libanés, sí, un yucateco de origen libanés. Neguib Simón y su familia, fue senador y contó, se viene a la Ciudad de México y una empresa familiar de la familia Simón, que era muy poderosa, decide hacer un proyecto extraordinario, no visto en ningún lugar de América Latina, que era la Ciudad de los Deportes. Sí. Había una plaza de toros, el estadio, un frontón, cines, canchas de tenis, una alberca con olas, estamos hablando del 44, 45, etcétera. Desafortunadamente, los recursos financieros que tenían no alcanzaban para tanto. Hicieron la terracería de la Plaza de Toros, el estadio y la arena, pero la arena dejaron la pura terracería y ahí se abandonó. Y siguieron nada más con la Plaza de Toros. De hecho, tuvo que conseguir unos créditos Neguib Simón y los créditos fue lo que fue el fracaso de su proyecto. Pero la realidad, lo asombroso, es que la obra la empezó en junio, a finales de junio, y la terminó en diciembre, la Plaza de Toros México, en 6 meses. Excelente. 6 meses.
una cosa interesante, el colado son dos partes. La Plaza de Toros es la más grande del mundo por una razón muy sencilla. Son dos plazas en una. Del nivel del suelo, la plaza está 20 metros abajo. Y nivel del suelo, la plaza está 20 metros arriba. O sea, tiene 40 metros en total. Con una isóptica extraordinaria que todo mundo, decía él, sin levantarse pueden estar viendo la corrida. Era una cosa extraordinaria. Pero la hizo en 6 meses con esto. La mitad de arriba es de concreto armado, que se coló en 21 días, día y noche, no tiene juntas, o sea, todo se coló de es una sola pieza. Y el Estadio Jalapa, curiosamente, también es una sola pieza. Excelente. 17 días, día y noche. Como si fuera un molde. Es una. Por ahí Fogarty dice como si un ser mitológico hubiera esculpido en piedra algo sensacional. Y está una sola pieza. Entonces, y la parte de abajo, esta es otra cosa asombrosa, por lo cual se le considera el pionero de los usos de los prefabricados de concretos en México. Son 22,000 piezas prefabricadas de concreto, toda la parte de baja, y las fotografías que se ven son asombrosas porque se ve cómo las piezas, que había una planta de prefabricados ahí, se bajan una a una y se van colocando en un círculo. Claro. De hecho, al centro de la plaza se ve una mesita con una varilla que es el centro de la plaza, y de ahí todos son arcos de círculo. Excelente. Alrededor. Entonces, y además con un proceso de unión de los prefabricados, claro, que él patentó, porque además fue inventor, tiene 11 patentes. 11 registradas, exacto. 11 patentes, o sea, decía, una trayectoria profesional extraordinaria, ¿no? Me decía un amigo ahorita, dice, bueno, pues él no dormía o qué hacía, y me decía un sobrino de Neguib, Simón, tu abuelo vivió 243 años, sí, no es posible en la vida que él tuvo haber hecho tanto. Lo que pasa es que el cerebro no le paraba, no podía estar. Una persona magistral, una mente brillante. Un enciclopedista, dirían los del siglo XVII, XVIII, ¿no? Pero vayamos a la vida profesional y política. En 1938 lo nombran subsecretario de Comunicaciones. Es correcto. Y en el 39, subsecretario de Economía. Sí, esa es toda una historia. O sea, él, ya comentaba yo que era muy amigo del general Mújica. Sí. Cuando empezó el gobierno de Cárdenas, estaba creo que era primo, sobrino, no sé qué sería, del general Calles. Entonces, al año, 2 años, le pide la renuncia y nombra a Mújica secretario. Pero ya estaba Modesto Rolán ahí como director de construcción de ferrocarriles. Pasó el tiempo y entonces logró Mújica que Cárdenas lo nombrara subsecretario. Pero para esto, y hay varios oficios que hemos encontrado en los archivos, donde le manda peticiones que Mújica le transmite al presidente para traer coco, estudiar salinas en el estado, aquí en el territorio, o sea, una serie de propuestas para desarrollar un diagnóstico, para avanzar la tierra. O sea, esto es muy interesante en la forma. El hecho es que después de estar al frente como subsecretario, Mújica decide lanzarse a la presidencia. Sí, con lo cual fracasa, ¿no? Y entonces, pues obviamente no lo logra. Y la persona que ponen Dosal no quería a Rolán, entonces pelea con él, lo busca o durante un mes no lo recibe, renuncia y Cárdenas dijo, no, me haces falta, y lo mete a Economía como subsecretario de Economía. Así es. Y hay cosas muy interesantes ahí, porque en ese tiempo hacen un viaje, cuando era secretario de Comunicaciones, le manda directamente y luego le avisa al secretario, oye, quiero que Rolán me venga a ver porque voy a hacer una visita a Sonora y la Baja California, quiero que me acompañe, y le pide opinión sobre el ferrocarril del Chihuahua con la ferrocarril del Kansas. Entonces lo convoca para esto, y entonces logra en ese momento con Cárdenas 2 cosas. Uno, lo que había propuesto con Adolfo de la Huerta, lo logra con Cárdenas para que la zona libre se decrete a toda la península. A toda la península, en 1939. Es correcto. Y no solo eso, sino que además, a insistencias de él, Cárdenas crea una comisión intersecretarial pro Baja California. ¿Cuál era el objeto de la comisión? Coordinar la acción de todas las secretarías, que ya sabe usted que son como de beneficio para el Estado. Para coordinar la acción de todos y evitar que se fueran a
a entorpecer una con la otra. Entonces, una coordinación muy interesante. No sé la historia después de que salió Cárdenas, me temo que no progresó, aunque siguió manteniéndolo en su lugar el general Ávila Camacho, que fue el gobernador que lo sucedió, pero fue muy interesante estas dos cosas que logró. Sí, también platicar respecto a la acción de 1939, también se restituyen los puertos libres, Coatzacoalcos y Salina Cruz, que fue una obra magistral, una de que había, ¿quién iba a pensar que se tuviera la visión como la extensión del río Mississippi en el Golfo de México y los americanos pudieran tener la supremacía de poder cerrar un canal establecido de Coatzacoalcos hasta Salina Cruz, Oaxaca? Sí, la idea. Y esa visión que tenían ellos al instalar ese proyecto fuera tan grande a través de una de cabía con 10, 11 rieles y contenedores que pudieran, pero lo importante y el impacto aquí es lo siguiente, el poder establecer los puertos libres. Baja California Sur requiere un puerto libre donde las personas del todo el noroeste que van y se surten en Los Ángeles, ¿por qué no hacerlo en Pichilinga, en Opunzemo, enfrente? Que fuera un recinto fiscal, todo lo que llegue de mercancías, como lo presentaba el ingeniero Modesto Roland en esa época, en el 39, todo lo que llegara al puerto libre, no interviniera ninguna autoridad, ni el municipio, ni pagar refrendos, ni licencias, ni impuestos. Pero el que llegue a comprar todo lo que era el enequén, todos los derivados de la seda, ahí sí, lo que saliera, pues ahí sí pagar impuestos. Es un proyecto con una visión extraordinaria del ingeniero Modesto Roland. Platíquenos un poquito rápidamente porque vamos a cerrar. Claro, mire, yo creo que los puertos libres fue probablemente a lo que le dedicó una buena parte de su vida y de alguna forma fue una frustración para él, hay que decirlo. Lo logró después de varios años porque el presidente Calles clausuró los puertos que había abierto en tiempo de Obregón y estuvo luchando. Todos los presidentes que él conoció, y todos lo conocían, quede claro, todo el mundo conocía y sabían quién era y sabían lo que valía, pero el que mejor aprovechó y sacó fruto de su empeño, su amor por la patria, fue el general Cárdenas. Sin lugar a duda fue el que más reconoció el valor de él. Entonces restituyó los puertos libres mexicanos, volvió a nombrar gerente de los puertos. Entonces tenía dos proyectos muy interesantes. Bueno, primero los puertos libres, hay que acotar, era Salina Cruz y Coatzacoalcos, que era Puerto México, ya después volvió a ser Coatzacoalcos. Además, en alguna etapa se habló de Guaymas porque era el único puerto del Golfo que tenía ferrocarril, por eso. Sí. Luego también, se hizo puerto libre oficialmente Ensenada y Topolobampo. Poco se hizo por el tiempo que duró. Y había también en el proyecto del Suchiate, propuso hacer un puerto Morelos en la desembocadura del Suchiate. O sea, entre más busca usted, más cosas va a encontrar de los conceptos que él tenía. Pero ese concepto de transportar barcos, se dio cuenta que hacer un canal estaba fuera de la capacidad económica de México, y lo que no quería era que quedara o pasara lo que pasó en Panamá, donde Panamá perdió el control de su propia tierra. Así es. Entonces él dijo, una de cabía. Hizo varios viajes a Estados Unidos buscando financiamiento, desafortunadamente nunca los encontró y hay muchas notas periodísticas de él buscando eso. Era un concepto, y me decía un amigo que fue vicegobernador del Banco de México, así muy importante, oye, tu abuelo estaba medio loco. Le dije, no. Lo que pasa es que si vemos ahorita las barcazas en los sistemas fluviales de Europa, de 5,000 toneladas, la mitad de los barcos que pensaba transportarse, los suben por elevadores de un canal a otro. Unas clusas. Impresionantes, o sea, por favor, todo es cuestión de ingeniería. En ingeniería todo se puede, todo cuesta, pero todo se puede. Claro. Entonces, obviamente era una genialidad, porque era genial en sus ideas y las grandes ideas. Había un problema básico en Salina Cruz, que era una sangría para el erario nacional, que era el dragado. El dragado de Salina Cruz, por el arrastre litoral, que es las arenas, que el oleaje incidente en un sentido principalmente arrastraba y entonces tapaba los accesos a la dársena, inclusive la dársena la llenaban de arena. Entonces él propuso crear
la primer draga fija del mundo. Nunca lo hacía por su propia inspiración, sino que trajo expertos en dragados de muchas partes del mundo y hicieron el proyecto y lo echaron a andar. Desafortunadamente, en esto llegó el cambio de gobierno y la gente, sobre todo en Marina, y él estaba peleadísimo con ellos, a todo el mundo les echaba en cara que buscaban defender su negocio, y el negocio del dragado era una cosa que impactaba en los sindicatos de Salina Cruz y en los funcionarios de Marina. Entonces él se opuso. Claro. Entonces abandonaron el proyecto que requería un proceso muy largo para lograr controlar el arrastre. Pero bueno, sin embargo, los americanos lo reconocieron y fue invitado al segundo Congreso Mundial de Ingeniería de Costas a presentar el proyecto de draga fija en Houston. Entonces fue a presentarlo. O sea, a veces reconocen más al mérito del mexicano fuera de México que en nuestro propio país. Es correcto, pero interesantísimo el proyecto de los puertos libres porque hace una reflexión en el preámbulo de las citas que él expone, que el origen de este canal que pretendían establecer de Coatzacoalcos a Salina Cruz lo traía muy fijo lo que era el virreinato, o sea, la presencia de los españoles a través de Hernán Cortés había hecho a la corona la noticia y le habían instruido que por favor especificara e informara. O sea, claro, la realidad es que la construcción se veía astronómica en cuanto al costo. Hay que vencer 220 metros de desnivel, que no es lo mismo que en Panamá que son 30 o 40 metros, no sé cuánto. Allá son 220 metros, una longitud mucho más larga. Entonces, por eso la de que había era llevar la esclusa viajera, entraba y la esclusa se movía. Curiosamente, el ferrocarril transísmico que ahora se va a rescatar, en el tiempo de Porfirio Díaz corrían 66 trenes de puerto a puerto. 66 trenes. Era un movimiento increíble antes del canal. Después de que empezó el canal, se vino abajo. Pero era impresionante cómo se movía carga entonces, la importancia de los puertos en aquel entonces y el concepto del puerto libre que mucha gente no entendía. No, la verdad es una magia ese proyecto, sinceramente si lo retomamos. Le quiero comentar hoy que el día de ayer doné varias cosas al Archivo Histórico Pablo L. Martínez, entre ellos muchos documentos originales de los puertos libres, planos de la Plaza de Toros México, algunas copias de la memoria y la construcción del estadio Jalapa y su autobiografía que me regaló a mí y otra serie de documentos que están ahí y van a estar mostrados en las vitrinas precisamente en la exposición que se abre mañana a las 18 horas en el Archivo Histórico. Perfecto. Y que va a estar abierto hasta el mes de octubre, esperamos. Muy bien, ¿no? Extraordinaria, pudiéramos pasarnos toda la tarde platicando de toda la obra de Modesto Roland. Sinceramente, estos libros que tuvo bien donarnos también para la biblioteca son extraordinarios. Uno se los devora con un deseo de no despegarse de su lectura. Tiene un estilo muy amigable. La verdad que nuestro agradecimiento sincero, ingeniero, por darnos un poquito a conocer de la trayectoria tan impactante. Yo he reflexionado mucho porque tenemos una serie actualmente de publicaciones que se llama Personajes con Historia, Historia con Personajes. La primera publicación fue del general Agustín Olachea Vilés. Y yo siempre he pensado, ¿quién ha llegado a los puestos que el general Olachea ha tenido? Y me pongo a pensar, ningún sudcaliforniano, algunos ahí van, casi llegando, pero todavía no. Secretario de la Defensa Nacional, presidente del PRI nacional, 2 veces gobernador del territorio de la Baja California, gobernador del Estado Norte. Entonces, ¿quién ha tenido? Pero cuando supe del ingeniero Modesto Roland, sinceramente es digno de que esa serie sea el número 2 dedicado a Modesto Roland, porque sinceramente
cuando uno busca la información de muchos senadores, diputados, gobernadores, presidentes municipales, pues lo primero que uno va a la fuente de información pues son los informes, ¿no?, de gobierno. Y pues se da cuenta uno desafortunadamente que es una información vacía, hueca. Muy diferente a lo que podemos encontrar en la trayectoria de un personaje olvidado y que poco se conoce, ¿no? Pero el día de hoy, justamente este programa es dedicado a el nombre justamente de Modesto Roldán. Así dice. Muchas gracias, ingeniero. No, el agradecido soy yo, nada más agradecimiento. acoto, don Leonardo Reyes, es el que así nombró un artículo, el sudcaliforniano olvidado. Y yo en lo personal quiero agradecer cumplidamente la invitación, para mí ha sido un honor estar aquí, el poder expresarles esto, invitarlos a leer los libros, invitarlos a conocer el personaje que creemos, yo creo que es una inspiración para la juventud subcaliforniana, el saber de alguien que salió de esta tierra y llegó a contribuir tanto al progreso de su propia tierra y al progreso de México. Muchas gracias, muy agradecido. Agradecidos nosotros también. Vamos a tratar de subir a la página de la plataforma de Crónicas los libros, si nos permite usted. Por favor. Compartirlos, todo lo que es la memoria fotográfica que nos ha obsequiado, que también queremos subirla para que las personas conozcan un poquito más del personaje y toda la información que podamos para que documente un poquito y vista más. Muchas gracias. Agradecido soy yo, muchas gracias a todos.